A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29 y 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 Claro TV, Canal 6 Cable Unión, Alfa TV, y también desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, que es nuestro streaming. Y además subimos este programa luego de su emisión al aire a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de José Alvear Campodónico. José, bienvenido, le digo José porque me ha pedido así, tráteme de José siempre. Así es. Bienvenido a este espacio. José, la crisis energética, hemos hablado creo que en las 3 últimas entrevistas que hemos hecho con usted, y resulta que las cosas no cambian en nada, es decir, no hay ningún avance, más vale parece que hay retrocesos. Y quería iniciar por ahí. ¿Cuáles son las verdaderas cifras? Iniciemos por las cifras. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que el déficit? Hablemos un poquito por ahí para irnos adentrando en el campo. Muchas gracias, arquitecto, y un saludo a quienes nos ven hoy. A ver, yo creo que hay que empezar objetivamente arrancando por ciertas premisas. La primera, sin ser gobiernista ni nada por el estilo, pero este gobierno no genera la crisis, la hereda. Pero tiene responsabilidad también, como lo vamos a hablar en su momento. La segunda, ¿dónde nace esta crisis? Esta crisis nace de dos raíces importantes. La primera, un gobierno que estuvo 10 años al mando del país y que desmedida, de forma antitécnica, se dedicó, y sin criterio, se dedicó a hipotecar la matriz energética de nuestro país en función del agua. Me refiero a quien quiso construir 8 hidroeléctricas en los lugares incorrectos, de la forma incorrecta, a dedo y con sobreprecios escandalosos. A dedo, sobre todo. A dedo, porque todas las hidroeléctricas se construyeron para los chinos y para los rusos. O sea, todo fue a dedo. Y esta construcción antitécnica y descriteriada de hidroeléctricas hizo que el Ecuador de un momento a otro dependiera su generación de energía en un 75% al agua. ¿Por qué digo descriteriado? Porque cualquier país de primer mundo, vean, no nos vayamos a países de primer mundo potencia, vámonos a Colombia. Colombia tiene un 60% de su matriz energética hidroeléctrica y un 40% en función de las termoeléctricas, y de esas termoeléctricas muchas que generan energía eficiente porque es a ciclo combinado en base a gas natural. 60-40 en Colombia, ¿nosotros cuánto? 75% hidroeléctricas contra 25%, contra 25% termoeléctricas, de las cuales el 50% no funciona y el otro 50% tiene 55 años de retraso. ¿Qué significa eso? Que no son generadoras de energía eficiente, y segundo, que se viven dañando porque ya son máquinas de 55 años. Entonces es una labor titánica encontrar repuestos de máquinas que seguramente están descontinuadas. De ese 75% de cuencas hidrográficas y que dependen del agua, ¿cuántas están dentro del mismo sector, de la misma cuenca, del mismo sitio donde cuando no llueve simplemente todas se secan? Mina San Francisco, Sopladora, Molino. Por ahí el problema es que casi todas las hidroeléctricas están en la parte austral del país, es decir, al sur del país. Y ese es el problema, porque no hay que ilusionarnos con que llueva aquí en Quito. Ahora hay que pedirle a San Pedro que llueva al sur del país y que llueva torrencialmente, porque otra gran verdad que hay que decirle a quienes nos siguen en este programa, que me encanta venir, es que los apagones no van a terminar este año, que van a durar mientras dure el estiaje, y que lo único que nos salva ahora es que empiece a llover. Entonces, por un lado tienes... Como dijo el ministro, exactamente, estamos en manos de Dios. Así exactamente, dijo, ¿no? Exactamente, pero ellos también tienen responsabilidad, como lo vamos a hablar. Entonces, por un lado, la irresponsabilidad de una falta de criterio para construir desmedidamente hidroeléctricas e hipotecarnos a fenómenos de la naturaleza. Por otro lado, tienes dos gobiernos más, el de Moreno y el de Lasso. El de Moreno, que dejó constituido un fideicomiso para que venga la inversión extranjera, pero que no tuvo la fuerza política para obligar a que ese fideicomiso se cierre, porque ese fideicomiso está constituido por 3 partes.
los generadores de energía, los transmisores de energía y los distribuidores de energía. Ahora, los distribuidores de energía nunca quisieron entrar al fideicomiso y firmar el fideicomiso porque eso implicaba... Tienen sus intereses. Exacto, que ellos quieren manejar el dinero como les dé la gana y no quieren que entre al fideicomiso y que el fideicomiso ordenadamente pague en función de la participación. Y ellos son los que siguen poniendo trabas. Y ellos son los que siguen poniendo trabas. ¿Quiénes son los distribuidores? ¿Son las empresas eléctricas? Exactamente, las empresas eléctricas. Y por último tienes el gobierno de Lasso, que en su corto periodo no invirtió un solo centavo de dólar en un solo kilovatio, ni obligó a desarrollar ese plan de expansión. O sea, no se hizo nada. No se hizo nada. Luego viene el gobierno de Noboa, que tuvo 9 meses para prepararse, porque el estiaje y el fenómeno del Niño es algo que está desde el año pasado en los informes del Y lo hablamos en enero. Y lo hablamos en enero. Ajá, son 9 meses. O sea, ellos tenían 9, 10 meses para prepararse. Perdieron 6 meses con una ministra que le quedó grande el puesto y en los últimos 3 meses empezaron a correr para prepararnos. Ya era inevitable por cuestión de tiempos de que estemos preparados para evitar los apagones. O sea, todo lo que el gobierno dice que está haciendo ahora y que ha comprado, hay que ser claro con la ciudadanía. No va a evitar los apagones este año, sino es para evitar los apagones en el 2025. ¿Qué es lo que estamos comprando? Comprando generadores de energía en tierra y alquilando energía a través de las barcazas. Tampoco es que es la solución al problema, porque el Ecuador tiene que aplicar políticas de Estado para generar energía y no depender de alquilar energía, comprar energía a terceros, entiéndase barcazas, Perú o Colombia. ¿Cuántos megavatios consumimos diarios? Nosotros en hora pico consumimos 4.200 megawatts, es decir, a las 7 de la noche. ¿Y el déficit? El déficit es de 1.100 megawatts. 1.100, habíamos hablado como de 700 en enero, o sea, el déficit ha subido. Ha subido, y a eso súmele que ahora Colombia ya no nos va a vender los 400 megawatts, porque como es lógico, ellos también sufren del estiaje, porque el estiaje no es pues una nubecita negra como en los dibujos animados que sigue Ecuador. El estiaje es un fenómeno que afecta a Perú, Ecuador y a Colombia. La diferencia es que Perú y Colombia sí están preparados, y Perú y Colombia tienen otro sistema de generación y de distribución de energía. Ellos sí permiten a los privados vender directamente a los privados. Acá lamentablemente la constitución que dejó ese señor que construyó hidroeléctricas a lo loco obliga a venderle siempre al Estado, y ahí es donde viene el problema, porque mientras eso siga así, la inversión privada no va a venir, porque lamentablemente el cliente llamado Estado es un cliente que paga tarde, malo nunca. Entonces el empresario privado no se mete a invertir para perder. José, cuando hablamos en enero, creo que coincidió en enero que fue la aprobación con bombos y platillos de la ley No Más Apagones. Usted decía, esta ley sigue siendo lo mismo, no existe ninguna ventaja para el sector privado, no existe la generación a través de energías alternativas como el gas natural, que es prácticamente eterno. Así ¿no? es. No existe eólico, o sea, no existe nada, sigue siendo todo en relación a las hidroeléctricas. O sea, o termoeléctricas, donde también hay negocio, ¿no? Con los combustibles. O sea, yo lo comenté en su momento, para mí esa ley era un saludo a la bandera, y creo que la nueva ley sigue siendo un saludo a la bandera, porque la nueva ley... Las nuevas reformas y nueva ley... La nueva ley que presentó el presidente la semana pasada es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que hace es incentivar a quienes tengan tributariamente, a quienes quieran incursionar en energías alternativas, subir la capacidad de autogeneración a quienes tienen generación de 10 megawatts a 100 megawatts, para que se entienda. Ese detalle no es que el privado que generaba 10 ahora puede vender hasta 100, no. La ley dice que el privado que autogeneraba para su abastecimiento propio de su grupo de empresas 10, ahora puede ser hasta 100. ¿Ya? No es que nos va a vender, y si quiere vender siempre tiene que vender al Estado. Entonces por eso digo, ahí viene el primer error, el error craso, y el error que si se soluciona, cambia el escenario, es que se permita al privado vender al privado. Y yo creo, arquitecto, porque ahora saldrán los defensores del Estado, los enemigos acérrimos y apasionados de la palabra privatización. Yo creo que no hay que tenerle miedo a abrir los mercados.
hay que abrir los mercados, hay que sincerar los costos, hay que competir en igual condiciones. Si el Estado quiere competir, también que compita, ¿ya? Pero sin subsidios. Porque el subsidio lo único que hace a los combustibles es aumentar el déficit fiscal de la proforma presupuestaria de todos los años, arquitecto. Claro, y eso tiene que ver lo que acaba de decir últimamente, en la última parte mejor. Yo hace unos 3 meses estuve invitado a una fábrica cerca del aeropuerto de Tababela, donde colocó paneles solares para abastecer esa planta que es de productos, de condimentos, también hacen algo de snacks y todo eso. Y es prácticamente un 50% de su cubierta con paneles solares, lo que ese 50% ya les permite funcionar a la planta. Pero cuando bajamos y vimos los generadores y el tema de la transferencia automática y todo eso, el gerente, el dueño, nos decía, pero lastimosamente, cuando hay luz no podemos utilizar, porque tenemos que pedir permiso a la empresa eléctrica. Y cuando se va, también solamente podemos hasta cubrir 10. un porcentaje, hasta 10, y nos toca hacer un papeleo tremendo para esos 10. Entonces, ahí está una muestra, que debe ser una de algunas que existen, que no pueden tampoco las empresas. Y ahí tienes tú, arquitecto... Por el negocio de los distribuidores. Por supuesto, y ahí acabas de hablar de otro proceso que radicalmente hay que trabajar para cambiar o eliminar: el trámite burocrático. El trámite burocrático. O sea, imagínese, usted hablaba de este ejemplo, de esta industria que tiene paneles solares. Tienen que hacer poco más que un vía crucis en trámites para que se les permita poder trabajar de forma eficiente. Por eso yo siempre digo, para mí la burocracia es el arte de hacer difícil lo fácil a través de lo inútil, ¿ya? Porque a la prueba me remito. Por supuesto. ¿Ya? Esto tiene que cambiar, porque este país tiene que salir adelante, y solamente va a salir adelante cuando haya menos trabas, solamente va a salir adelante cuando tengamos una energía firme, constante, competitiva. Eso implica de bajo costo, para que quede más renta, y la renta genere ahorro, y ese ahorro genere capital, y ese capital implique crecimiento, y cuando hay crecimiento se genera por añadidura más empleo, que es lo que hoy le hace falta al país. La parte privada, por supuesto, es la más afectada ante esto, y la parte privada tiene estas trabas, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí en el canal, el gerente viene en los racionamientos y dice, cómprenme generadores eléctricos, no podemos salir del aire. Así es. O sea, la parte privada soluciona sobre la marcha, endeudándose, difiriendo los pagos, lo que sea, pero sigue generando. Y el Estado nunca espera a todo esto. Claro, pero queremos ir a comprar gasolina y en las gasolineras nos dicen, no le puedo vender más de una caneta. No, pues... Y no le puedo vender más de esto. O sea... Usted lo ha dicho, y ahora empieza, y ahora el Estado, que debe existir realmente para sus ciudadanos, no nosotros para salvarle las malas gestiones al Estado. Entonces el Estado, que debe estar para supervisar y delinear las reglas del juego para que no haya abusos de la parte privada. Ahora el Estado tiene que controlar que no haya ese negocio paralelo de la venta de diésel para esas generadoras eléctricos, para los pocos que tienen músculo para comprar un generador eléctrico, porque no es la gran mayoría. Así es. ¿Ya? Entonces, es delicado. Yo diría que la matriz energética tiene al país en terapia intensiva, y aspiro que los ecuatorianos, que tenemos esa capacidad de resiliencia, podamos salir adelante con esta crisis, así como lo hemos hecho en la época de la pandemia. No trato de ser optimista, fantasiosamente optimista. Lo que creo es que no podemos llorar sobre mojado y tenemos que ver cómo salimos adelante. Además, con esos términos que a mí ya me caen mal, que la matriz productiva, que la matriz energética, que la matriz petrolera. Imagínense. ¿No? Y que todo no sirvió para nada. ¿No? Y es matriz. Y es matriz, así es la base. Así es. Ahora, ¿qué sucede con estos intentos o estas soluciones parche, diría yo, que está tomando el gobierno? Por ejemplo, la barcaza, que se dice que no produce 100, sino 18, 20, no sabemos realmente, hay varias información. Ahora se anuncia que se va a poner a funcionar ya una de las turbinas de Toachi Pilatón. De las 3 turbinas, si funcionan las 3 son 250 megas. 80 más o menos cada una.
terminan ayudando en algo, ¿no? Pero son soluciones parche, que en algún momento también deja de llover en Toachi Pilatón, que ventajosamente está en otra zona del país, y nos fregamos. Y no tiene problemas de los embalses, tiene problemas de las turbinas. Por eso digo, o sea, no hay que dejarnos engañar por estos vendedores de humos que dicen, no, es que en mi administración yo construí las hidroeléctricas. Señor, las construyó mal, las construyó donde no debía y las construyó con un sobreprecio escandaloso. Ya, ojalá Toachi Pilatón ayude a salir adelante. Porque esta fue bloqueada por la Contraloría, por supuesto. Porque, ¿no? había un sobreprecio de 63 millones de dólares y daños en el túnel de ingreso, ya que estaba mal construido, y eso hace que esa turbina no pueda funcionar. Está cuestionada por Contraloría. Ahora, la barcaza digamos que llega a generar los 100 megawatts que dicen que va a generar, o que genera. Pero eso es el 10% del déficit, menos del 10%, pues tenemos un déficit de 1.100 megawatts, entonces es menos del 10%. ¿Ya? Si Toachi Pilatón se pone operativa con las 3 turbinas, digamos que no, porque realmente no creo que lo alcancen, estamos hablando de 250 más 100, 350, pero el déficit es de 1.100. O sea, no llegamos ni al 30% de la solución del problema. Y Colombia nos deja de vender. Colombia nos deja de vender, con Perú no hay venta. Ya ahora sale el gobierno y dice, no, es que ya va a haber un cable de transmisión de 400 megas. Sí, pero el cable ni siquiera lo han empezado a construir. Así es, no es que va y compren una ferretería, exactamente, un proveedor y se venda a tantos kilómetros de cable. Por eso hay que decirle la verdad a la gente. Yo una de las grandes críticas que le he hecho a la administración de Noboa es lo comunicacional. Exacto, lo comunicacional y no haber sido honesto, porque si tú vienes, como vino, por ejemplo, el presidente Milei en Argentina, y le dice el día 1 a su gente, no hay dinero y tenemos que ajustarnos. La gente a regañadientas, bien o mal, se predispone porque tú le estás diciendo la verdad. Y lo dice directamente, y lo dice a través directamente de un discurso, y sin filtros. Se replica en medios de comunicación tradicional, se replica en redes, exacto, se replica en WhatsApp, se replica por todos lados, llega a todos. Exacto, pero si tú no le dices la verdad a la gente, ya, y le dices una cosa y a los 5 minutos pasa lo contrario y no le avisas horarios de cortes y los horarios de cortes no se cumplen, entonces la gente se llena de malestar, porque atrás de esta informalidad la consecuencia es pérdida de dinero. El país pierde plata. O sea, si tú te pones a ver que el país pierde 50 millones por día, por 4 meses, estamos hablando 4 meses por 30 son 120 días. Por 50 millones por día, estás hablando de una pérdida de 6.000 millones de dólares. Por Dios, con 6.000 millones de dólares se puede haber hecho, se puede haber cubierto el déficit eléctrico que hoy en día tenemos. O sea, es terrible lo que está pasando. Y vuelve lo comunicacional y el día de ayer en la noche, este martes en la noche, dicen, desde el día viernes vamos a reducir los horarios y entre tal y tal hora dan 4 horas y dentro de esas 4 horas van a haber 2, pero nunca terminan siendo tampoco claros. Nunca terminan siendo exactos, y el problema que no sean exactos es que los ciudadanos corremos el riesgo de que se nos dañen los electrodomésticos en nuestras casas. Y los que cuidamos, apagamos y resulta que nunca nos cortaron. Exactamente, y por otro lado tienes tú, por ejemplo, tú no le avisas, entonces la señora de la tienda que vive de la venta de sándwiches de jamón con queso, de mortadela con queso, se le daña la refrigeradora, se le daña el embutido, se le daña el lácteo, la liquidaste, porque nadie le va a devolver eso que se dañó. Porque ante la duda, además, ella de pronto vota porque dice, de pronto preparo el sándwich y mis clientes se enferman. El señor que tiene la fotocopiadora al frente de la universidad, se le daña la fotocopiadora, quebró. Lo dejaste sin herramienta de trabajo. Eso es lo básico de eso. O sea, eso a menor escala, a mayor escala, mira cómo está sufriendo la industria cafetera. Porque la ionización del café requiere pues de mucha energía. O el sector camaronero que en las noches tiene que oxigenar las piscinas y para eso requieren energía. Entonces, este país tiene que encaminarse a administradores que digan primero la verdad, que sean estadistas, que trabajen en función del país, se queden 1 año o 4, pero que cada paso que den no sea en función de un cálculo electoral para una reelección. ¿Para qué se quieren reelegir si no saben qué hacer? Esa es la primera pregunta que yo le haría a los candidatos si yo estuviera en su lugar, arquitecto, cuando empiece este recorrido de promesas y este baratillo de ofertas. O sea, a ver, ¿quién me presenta un plan
sustentado, serio y real para salir de esta crisis. El que diga que asumiendo va a salir de la crisis en 90 días está mintiendo. Esto no se va a solucionar. Porque ni siquiera hay una dirección, ni siquiera hay un camino, ni siquiera decir, estamos yendo por acá y parece que por ahí va a haber solución en algún momento. Tampoco se da eso. Exactamente, esto va a tener solución en 5, 6, hasta 10 años y la inversión que se requiere es hasta 10.000 millones de dólares. Abrir al sector privado. Es que no queda otra. Mira, cuando tú tienes un emprendimiento y por esas cosas de la vida el emprendimiento te va mal y empiezas a perder y ya se vuelve insostenible, tienes dos caminos. O cierras y te dedicas a otra cosa que el Estado no puede hacer, o buscas un socio para que invierta dinero y te ayude a salir adelante. Pero para que ese socio invierta dinero, que es la inversión privada o el empresario privado, tienes que aprender a seducir ese capital. ¿Cómo lo vas a seducir? Dándole reglas claras, serias y transparentes. Si no puedes hacerlo, nadie va a invertir dinero, porque el privado no invierte para perder, porque al privado le costó generar ese capital. Entonces el privado, para invertir, tiene que ver reglas atractivas, no abusos, reglas atractivas, porque nadie invierte para perder, todo el mundo invierte para ganar. José Alvar Campodónico ha estado con nosotros, le queremos agradecer, José, una vez más. Es un honor estar con en ustedes. La próxima ocasión, en la próxima entrevista. Bueno, los apagones no se van a acabar, eso hay que dejarle claro a la ciudadanía. A la ciudadanía. Seguramente en la próxima ocasión seguiremos hablando de esto, pero ojalá ya tengamos por lo menos una línea clara por dónde vamos. Ojalá haya una hoja de ruta y ojalá se ilumine la oscuridad que hoy nos convive con nosotros. Muy gentil, José. Muchas gracias a ustedes. José Alvar Campodónico ha estado el día de hoy con nosotros hablando sobre la crisis energética. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.